Bueno, pues en esta ocasión vamos a analizar lo que es el diseño de amplificadores con TVJ. Vamos a utilizar unos TVJ NPN, por lo general el 2N3904, que es un NPN de propósito general. Bueno, vamos al directo ya. Emisor común. Bueno, la configuración emisor común tenemos esta, que el común es el emisor, ya, siempre la entrada es en base y la salida en colector, ya, entonces la entrada será entre el más de la entrada, bueno, tenemos en base, y la salida será entre colector emisor. Bueno, ya pasando al amplificador, la polarización siempre tenemos RB1, RB2, RC, bueno, aquí sería solo un RE, ya, eso es una polarización por divisor de voltaje. Aquí agregamos capacitores de acoplamiento. Aquí ingresa nuestro BIN, que sería nuestro voltaje a ser amplificado, y la salida la tendremos en RL, que sería nuestra resistencia de carga. Para comprobar que todo esté bien, entonces sabemos que en DC los capacitores son circuitos abiertos. Entonces se abre esto, se abre esto y se abre esto, y lo que nos queda es simplemente la polarización en DC. El análisis DC también se conoce como polarización. Bueno, en cambio acá tenemos lo que es el análisis en pequeña señal utilizando los parámetros R. Aquí, para utilizar estos parámetros, lo que hacemos es utilizar el, el equivalente R del transistor, que simplemente es así, la base, el emisor, pero aquí tiene antes del emisor tenemos una pequeña resistencia interna conocido como RE, ¿ya? Y este como conocemos el TVJ, funciona como una fuente de voltaje controlada, una fuente de corriente controlada por corriente, ya va hacia acá, el colector, ya. Entonces vemos, para este análisis hacemos que las fuentes de DC se vayan hacia tierra y los capacitores van a ser corto, ya. Entonces tenemos que, ves, por ejemplo, primero vamos en la base estaría aquí, ya. RB1, BCC, entonces se va a tierra, RB2 a tierra, ya, y se hace corto y esto está a tierra, listo. Aquí vamos en emisor, ya, emisor, RE, ya desde aquí estamos en cuenta, ya, emisor, RE1, ya, pero esta parte de aquí el capacitor hace corto, de 0 voltios, y en paralelo con esto se elimina el RE2, entonces simplemente queda RE1 hacia tierra, listo. De aquí se cierra, o sea, claro, se hace corto, el RC se va hacia tierra por estar conectado a BCC, que es un voltaje DC, y RL ya está hacia tierra, y con este en corto. Bueno, vamos a analizar ya. Entonces Z int, es decir, la impedancia de entrada del transistor. Lo que tenemos es, tomamos por ejemplo aquí, la impedancia está entrando por la base, pero solo del transistor. Vamos desde aquí, desde este punto hacia tierra. Siempre tiene que cruzar a través del transistor. ¿Qué es lo que vemos? Pero bueno, para calcular el Zin tenemos que es el voltaje de entrada del transistor sobre la corriente de entrada del transistor. Ya, entonces, ya de aquí vemos que es RE más RE1, todo esto por la corriente de emisor, dividido para la corriente de entrada al transistor, que sería I de base. Bueno, aquí utilizamos la relación que la corriente de base es igual a corriente de emisor sobre beta más 1, simplificamos y lo que nos queda es beta más 1 que multiplica RE más RE1. Bueno, también cabe destacar que el valor de beta para el caso de análisis, en este caso, claro, simplemente estamos analizando, sería de 100, pero para diseño tenemos que utilizar un beta crítico que es de 50. Siempre para diseño utilizamos 50. Ya, en este caso, si estuviésemos utilizando el circuito, tendríamos que analizarlo con 100. Ya, luego tenemos, vamos ahora en esta ocasión, vamos a analizar el Z out. Ya. Ahora vamos a analizar lo que es el Z out. ¿Ya? Bueno, para eso tenemos que hacer un voltaje de salida sobre la corriente de salida. ¿Ya? Entonces, nos vamos al gráfico que tenemos en parámetros R. La salida siempre la tenemos por acá. Bueno, ya lo dijimos de aquí, que va a estar entre colector y emisor. Entonces, entre colector, emisor, bueno, aquí el emisor está a tierra, entonces ya. La salida siempre va a ser el voltaje de salida, que en este caso va a ser RC paralelo con RL por IC, dividido para la corriente de salida, que en este caso es IC, ya simplifica y queda simplemente RC paralelo a RL. La ganancia, ya, ganancia de voltaje,
siempre tenemos Vout sobre Vin, pero el menos se debe a que, por ejemplo aquí, Vin estaría entrándose hacia acá, pero para tomar la salida tendríamos que estar la corriente IC viniéndose hacia acá, entonces tenemos que poner el signo negativo, ya. Vout, bueno, Vout ya lo tenemos aquí, y Vin, que por ejemplo podría ser el Vin de aquí, claro, para el ZIN podría ser todo este Vin, pero más fácil lo podemos tomar el de aquí, es decir, Vin es lo mismo ya de aquí que el voltaje del transistor porque están en paralelo, ya. Entonces tomamos el voltaje de entrada del transistor, ¿ya? Y simplemente asumimos que IC es igual a, bueno, aquí no, IE es igual a IC, creemos que es casi similar porque el voltaje de base es muy pequeño, entonces lo que nos queda es simplemente menos RC sobre RE más RE1, listo. En cambio aquí vamos a ver cómo se diseñaría un circuito, ya un amplificador utilizando estos valores que hemos estado calculando. Bueno, la parte de acá todavía no le hacemos caso, ya. Entonces lo que tenemos que para diseño siempre, para que no exista recorte, hacemos que IC sea mayor que la entrada del valor de salida pico de la corriente, ya. Entonces decimos esto, que digamos que entonces IC sería el voltaje, como podemos ver aquí, el IC sería el voltaje en RC, claro, el voltaje en RC sobre RC, voltaje de RC sobre RC, ¿ya? Entonces por ahí podemos en cambio decir, ya una vez que tenemos esto, simplemente despejamos voltaje de RC, Vout, bueno, Vout, tomamos el Vout de aquí y Zout igualmente, bueno, simplemente reemplazamos Vout, ¿ya? Y despejamos, ¿ya? En este caso RC para el L, RC no tenemos como dato, asumimos un valor de RC. Pueden darse tres casos: RC mayor, menor o igual que RL, ¿ya? Como ya tenemos RC, calculamos el voltaje en RC, ¿ya? Luego IC, voltaje en RC sobre RC, RE, que siempre va a ser 26 milivoltios para el caso de los transistores TBJ de silicio, ¿ya? Sobre IE, asumimos que IE es igual a IC y aquí lo calculamos, ¿ya? Voltaje de colector emisor, bueno, aquí lo que vamos a ver es básicamente esto, ¿verdad? Lo que tenemos es voltaje de emisor, voltaje de colector. Entonces, para el voltaje colector emisor lo que hacemos es Vin, porque aquí va el desfase que les dije que en la ganancia negativa eso indica que va a haber un desfase. Entonces la salida va a salir desfasada a 180 grados, entonces podrían recortarse. Y entonces va a ser Vout pico más Vin pico más un voltaje colector emisor mínimo de Warner, que eso es para asegurarnos o evitar el recorte, ¿ya? Por lo general se toma de 2 voltios y el voltaje de emisor ya va a ser simplemente hacemos un 20 pico más un voltio que le ponemos como voltaje térmico, que se le conoce como también de estabilidad térmica, ¿ya? Una vez que tenemos calculado eso, podemos calcular la resistencia de emisor total, ¿ya? Como voltaje de emisor sobre el corriente de emisor, ¿ya? Luego la ganancia sería simplemente igual a RC. Bueno, la ganancia igual ya lo analizamos en la análisis de DC, ya. De ahí despejamos RE1, ya. Pero RE total va a ser RE1 más RE2. Despejamos RE2 y ya tenemos un valor RE2. Luego BCC, ya. BCC va a ser igual a voltaje en RC más un voltaje colector emisor más un voltaje de emisor, ya. Entonces eso es lo que tenemos aquí como BCC. Ya luego dirigimos a la base. El voltaje de base igualmente haciendo una ley de voltajes de Kirchhoff aquí sería menos el voltaje de base más el voltaje base emisor. Bueno, aquí pues creo que sí, aquí estaría menos un voltaje de base más un voltaje base emisor, que siempre es 0,7 para los casos del transistor del TBJ de silicio, y más como, bueno, esto lo podemos tomar como el voltaje de barrera que se tenía en el caso de los diodos rectificadores, ¿ya? Y más un voltaje de emisor, listo, ¿ya? Entonces de ese podemos calcular el voltaje de base, ¿ya? Luego pues, por lo general lo que deseamos es que esta corriente sea igual a esta. Eso podemos asumir debido a que la corriente de base por lo general está en microamperios, es muy baja, ¿ya? Y para asegurarnos de eso decimos I2, bueno, aquí decimos I1 e I2. Para asegurar que sea mucho mayor, vamos a decir que I2 sea mucho más grande que I beta, entonces 10 veces I beta, ¿ya? ¿Ya?
10 veces I beta, y I1 por leyes de voltaje de corrientes de Kirchhoff va a ser I2 más I beta. De ello podemos calcular RB1, ¿ya? Bueno, RB1 va a ser igual al, tenemos solo el voltaje de aquí, ¿no? VCC menos el voltaje de base, tenemos el voltaje de aquí, todo esto sobre I1, ¿ya? Tenemos RB1, RB2 sería el voltaje de base, sí, el voltaje de base sobre I2, ¿ya? Entonces eso sería todo. Nos dirigimos hacia la base, ¿ya? De aquí podemos calcular que el voltaje, la corriente de base por las relaciones, ¿ya? Haciendo leyes de voltajes de Kirchhoff en la malla de aquí, ¿ya? Porque el voltaje, aquí tenemos el voltaje de voltaje base emisor y voltaje de emisor. Entonces, haciendo leyes de Kirchhoff, podemos obtener el voltaje de base, ¿ya? Para que, por lo general, lo que buscamos es que esta corriente sea la misma acá. Sabemos que la I beta que estaría aquí sería muy pequeña. Entonces por ello podemos decir que la I2, en este caso vamos a decir que esta es I1 y esta es I2. ¿ya? Nos vamos a decir que I2 sea mucho mayor que I beta. Entonces para ello hacemos que I2 sea 10 veces I beta. Y luego por leyes de Kirchhoff igualmente I1 es igual a I2 más I beta. ¿ya? Con esas corrientes el voltaje de base podemos calcular RB1 que va a ser esta se va a BCC menos el voltaje de aquí para despartir el voltaje aquí ya sobre la I1 y la RB2 va a ser el voltaje de base sobre I2 ya con ello ya hemos tenido calculamos RB1 RB2 bueno ya tenemos todos los valores lo único que nos faltaría bueno son los capacitores que se los daré en otro momento podemos revisarlo eso ya. Bueno, para el base común y el colector común es básicamente lo mismo, lo único que por ejemplo aquí. Bueno ya, igualmente dibujamos un base común, la entrada, siempre la salida estamos como colector y la entrada siempre la entrada está involucrada la base ya. Tal como les dije acá, siempre salida por colector y en la base siempre está involucrado ya por la entrada. Ya. Entonces aquí el más sería la entrada del más sería en emisor, entonces por eso es que en el emisor vamos a poner la entrada más y va a ser en base, que esta base ya nuevamente podemos pasar a parámetros R igualmente con el mismo razonamiento aún similar pasamos acá ya y en cambio para diseñar el razonamiento es el mismo, solo que lo único que cambia entre los dos es que por ejemplo aquí antes teníamos que el desfasaje, en cambio en este ya no hay desfasaje. Entonces las señales no se pueden topar. Entonces para el voltaje colector emisor simplemente va a ser el voltaje de salida más el voltaje colector emisor mínimo. Y el resto es lo mismo. Bien. Igualmente para el caso de colector común. Colector común. Hacemos el mismo razonamiento. Solo que para el caso de colector común, si hay algunas variaciones. Bueno, aquí vamos a tomar el caso de sin RC ya. Y aquí igualmente hacemos el análisis con parámetros R. Ya obtenemos por lo general en la ganancia siempre va a ser 1. Ya hay que recordar eso, que la ganancia para un colector común va a ser 1 o algo similar a 1. Ya porque la fórmula a lo que se llega es de esto. Pero si este sabemos que es muy pequeño en comparación a esto, entonces nos queda 1. Para el diseño igualmente, solo que aquí la salida va a ser, como vimos, aquí la salida va a ser entre colector y emisor. ¿Ya? Entonces el emisor va a tener la corriente de salida. Entonces podemos decir que la corriente de emisor sea mayor que la corriente de salida pico para que no se produzca el recorte. ¿ya? Entonces la corriente de emisor es B sobre RE y B out sobre Z out. ¿ya? Igualmente el Z out bueno, es algo similar al anterior, el análisis en DC. Esto es el Z out. ¿ya? Queda uno sobre esto y B out. Despejamos. ¿ya? Igualmente aquí pueden darse tres casos, solo que aquí será con el RC. Con el RE será RE paralelo a RL, entonces pueden dar tres casos, pero en este caso RL ya debemos de tener siempre, por lo general tenemos como dato, asumimos un valor de RE, calculamos IE, que es voltaje E sobre RE, igualmente calculamos la resistencia interna, 26 milivoltios sobre IE, y igualmente vemos si es que es estable o no, es decir, menor a 35 o no. Bueno, en este caso, al no tener una resistencia aquí, podemos asumir que el voltaje BCC es simplemente 2 veces el voltaje de aquí, con lo cual estaremos garantizando el voltaje colector emisor para que trabaje en la zona de amplificación, y necesito el voltaje restante sería el voltaje de colector emisor. Ya igualmente, ya una vez que tenemos BCC, ya calculamos I beta, bueno, el resto es lo mismo. Ya calculamos I beta, calculamos el voltaje de base, calculamos I2, igualmente subimos lo mismo,
RI2 calculamos RB1 y RB2. Bueno, eso ha sido todo. Gracias, espero que os haya gustado.